Tal jóvenes? Muy buenos días. Estamos comenzando la clase del día 8 de julio del 2020, la tercera clase del curso de Genética General para Agronomía en la modalidad mixta. ¿De acuerdo? Entonces, el día de ayer estuvimos analizando diferentes aspectos con respecto a la historia de la genética de los personajes. Estuvimos hablando de las aportaciones que estos personajes han ido haciendo a lo largo de la historia y cómo es que cada una de ellas permea hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, también les tuvimos la primera actividad en donde les solicité que por favor hicieran una investigación acerca de alguno de ellos y de cuál fue su aporte principal a la genética. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el análisis de aspectos generales de genética, ¿de acuerdo? Enfocado precisamente a la actividad que vamos a estar desarrollando en la genética para la agronomía, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a comenzar a compartir la pantalla para que vayamos viendo estas cuestiones. Entonces, vamos a ver principios básicos de genética, ¿sale? Uno de los principales inquietudes que tenemos, sobre todo cuando somos muy pequeños, es acerca de cómo es que se da este mecanismo de bueno, una de las primeras preguntas dicen, ¿cómo es que nacen los bebés? Pero más allá de cómo es que nacen los bebés, es ¿por qué no nace un bebé de un tomate? ¿Por qué los hermanos gemelos no son físicamente idénticos? ¿Por qué explicamos los parecidos dentro de una familia? O algo tan curioso como podría ser, ¿por qué no una loba puede parir gatitos? ¿De acuerdo? Entonces, durante mucho tiempo y por medio de la curiosidad natural del ser humano, nos hacemos este tipo de preguntas de cómo es que funcionan estos mecanismos que permiten la formación y la transmisión de la herencia de los seres vivos. ¿Vale? En este caso, nosotros podemos comenzar a hablar de aspectos generales acerca de la herencia. En este caso, todos los seres vivos tienen características que se pueden transmitir de generación en generación o de padres a hijos. La genética es la ciencia que estudia los componentes hereditarios que producen variabilidad, también conocida como diversidad, entre los seres vivos, y esto también lo podemos denominar como la herencia. Como saben, tanto las plantas como los animales están formados por células. En el núcleo de todas las células se encuentran los cromosomas, que son los encargados de transmitir dichos caracteres. Que tenemos una formación esquemática de una célula en reposo, en donde podemos diferenciar algunos componentes muy específicos, como el núcleo, el nucleolo y la cromatina, y cómo es que este organismo o esta célula va a comenzar el proceso de la división celular. El día de ayer estuvimos hablando del padre de la genética, que en este caso, Gregorio Mendel, aunque él en su momento no conocía o desconocía del microscopio ni de lo que eran los cromosomas, realizó los primeros descubrimientos genéticos fundando las bases de la genética. ¿Sale? Ojo, aquí es muy importante clarificar este sentido. No es necesario tener una gran cantidad de equipo muy sofisticado o tener un laboratorio muy equipado para poder desarrollar ciencia, tanto la genética como ciencia en general, sino que es más importante el proceso riguroso de el establecimiento de las características que vamos a estar desarrollando en el proceso de la experimentación y demás. ¿Sale? En este caso, él, como aquí lo mencionamos, no tenía o no conocía ni siquiera lo que era un cromosoma, un gen, el ADN, etcétera, etcétera. Él, aplicando el conocimiento general, pues, y a través de la experiencia y demás, pudo desarrollar fundamentos básicos que aún en la actualidad siguen siendo válidos totalmente. ¿Sale? En este caso, los cromosomas es más fácilmente identificables al microscopio cuando la célula está dividida. ¿Sale? Entonces, para eso es importante conocer cómo es que el mecanismo de la estructura celular va a depender de la forma en que vamos a estar trabajando con ella. ¿Sale? Entonces, la célula como tal constituye la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos, ya que es capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales, que son la nutrición, la relación y la reproducción. ¿De acuerdo? En una célula eucariota, que es la que presenta la mayor cantidad de los seres vivos, podemos identificar tres componentes básicos, ¿de acuerdo? Que van a estar íntimamente relacionados con las cuestiones de la genética. El principal de todos, pues como ya lo saben, es el núcleo. El núcleo es el
organulo responsable de controlar las funciones celulares. En su interior se encuentra el material genético o ADN que contiene toda la información relacionada con la organización y funcionamiento celular. Allí es donde, digamos, están las instrucciones que se van a seguir para poder desarrollar un organismo plenamente. El citoplasma va a ser la sustancia viscosa en la que se encuentran los organulos celulares responsables de las diferentes funciones de la célula, como pueden ser la respiración celular, el almacenamiento y el transporte de las proteínas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los diferentes otros organulos que están presentes, la mitocondria, la parte Golgi, etcétera, etcétera. Finalmente, la capa más exterior, que es la membrana celular, cuya función es aislar y proteger a la célula del medio que la rodea, regulando el intercambio de sustancias con ella misma. ¿Sale? Entonces, normalmente en los seres vivos, esta célula está rodeada de otras células que tienen alguna función específica o una función característica y que han desarrollado un cierto grado de especialización para cumplir con esta función en el ser vivo. Por ejemplo, tenemos células musculares, células epiteliales, las células de la piel, tenemos células más especializadas como pueden ser las neuronas, como pueden ser las células oculares, las células fotosensibles, hiperreceptivas. Entonces, el núcleo es donde se concentra la información de cómo es que la célula va a tener un cierto comportamiento dependiendo de las instrucciones que están generándose en el interior del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a poder identificar componentes que van a tener una gran repercusión en la célula, ¿sale? Pues vamos a ver más a fondo un poco el núcleo celular. En una célula eucariota, el núcleo está formado también por otras partes más profundas. En este caso tenemos el nucleolo, que sería como el núcleo del núcleo. Tenemos la membrana interna, la membrana externa, unos poros nucleares por donde podría darse la comunicación entre el núcleo y el citoplasma de la célula. Y en la suspensión al interior del núcleo tenemos la cromatina. El núcleo dirige toda la actividad de la célula porque contiene las instrucciones o el programa de esta. Esta información con las instrucciones se almacena en una molécula llamada ADN, son las siglas de ácido desoxirribonucleico, que está unida a proteínas formando una masa filamentosa llamada cromatina. La cromatina, digamos que es en donde están todas y cada una de las diferentes instrucciones que van a ser necesarias para el buen funcionamiento de la célula a nivel molecular, ¿de acuerdo? Por medio de señalización química, etcétera, etcétera, que vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, como para que se vayan dando una idea de cómo es que van a darse los diferentes mecanismos de la formación celular, nosotros comenzamos siendo una única célula, la cual pues se forma a partir de la unión de un espermatozoide y el óvulo en el interior del útero de nuestra madre. ¿De acuerdo? Entonces, de estas dos, digamos, células, que vamos a ver un poco más adelante este detalle del esperma y del óvulo, de la unión de estas dos células se forma una única célula. Por un momento, porque inmediatamente que se forma esta única célula, después comienza el proceso de replicación celular, ¿de acuerdo? Con las instrucciones que ya viene en el interior de la célula, y esta célula se divide en dos. A su vez, estas dos células, cada una se divide en dos, formando ahora son 4 células. Después de estas 4 células se dividen y se forman otras 8 células. Y así va a comenzar un crecimiento exponencial del número de células, en donde como ya cada una de ellas tiene una cierta información de cómo es que se debe de ir replicando y la función específica que va a cumplir dentro de la formación del nuevo ser vivo, te va a ir comenzando a multiplicar y multiplicar hasta llegar aproximadamente a 50 trillones de células, cada una con una instrucción específica de qué actividad o qué función va a cumplir dentro del ser vivo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un debate acerca de el momento en el cual podemos considerar a un ser vivo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la penúltima imagen tenemos lo que, bueno, ustedes reconocerían como un embrión, pero la diferenciación a este nivel todavía ni siquiera llega a ser tan específica, porque ahí puede ser un embrión de un humano, puede ser un embrión de una oveja, puede ser un embrión de un elefante, de un camello, etcétera, etcétera. O sea, ahí todavía le falta especiación o una
una diferenciación celular entre las diferentes características que va a presentar el celo vivo completamente desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante hacer una diferenciación clara entre este tipo de cuestiones. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco más de los cromosomas y los genes. Los cromosomas en este caso son cadenas de ADN súper enrolladas, compuestas por moléculas unidas como las cuentas de un collar. Cada cierto número de cuentas va a constituir lo que denominamos como un gen, es decir, un determinado trozo de ADN. Entonces, de forma esquemática, en la parte más grande, luego lo vamos a ir viendo de atrás hacia adelante, tenemos los cromosomas, que es en donde están las cadenas de ADN súper enrolladas. Y si las desdoblamos, pues podemos ver la cadena de la estructura de la doble hélice, que también estuvimos analizando un poco el día de ayer, con los trabajos que desarrollaron Watson y Crick, aunque en realidad se dice que ellos retomaron el trabajo que estaba diseñado por Rosalind Franklin. ¿De acuerdo? Y entonces podemos ver una cierta estructura o un cierto trozo o un cierto pedazo, si lo quieren ver así, de este ADN, lo que se va a considerar como lo que es un gen. En este caso, el gen va a ser la porción de ADN cuya función es la de aportar información que permitirá crear un nuevo organismo y la transmiten mediante un código químico. Entonces, existen genes para el tamaño, para el color, para la forma, y cada cromosoma contiene numerosos genes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de los genes, por ejemplo, tenemos un gen específico que es el que va a permitir a un individuo desarrollar una cierta pigmentación, ¿de acuerdo? Entonces podemos hablar de el gen de la pigmentación del pelaje de los caballos. Entonces va a haber un gen que va a permitir que un caballo tenga pelaje oscuro, pelaje blanco, pelaje café, etcétera, etcétera, y esto va a estar directamente relacionado con un solo gen en específico, ¿de acuerdo? Vamos a tener un gen también para el tamaño, para hacer que sea un pony o para que sea un caballo percherón, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas instrucciones va a estar incluidas dentro de los diferentes genes, ¿vale? Entonces, y cada cromosoma también va a tener una cierta cantidad de genes dentro de él mismo. Entonces, si lo queremos ver así, como una analogía, los cromosomas se pueden comparar con una tarjeta de memoria, con una memoria USB, con un CD o cualquier soporte físico de almacenamiento de datos informáticos. En este caso, los datos o archivos de información podrían compararse con los genes. Una de dos, no puede haber datos si no hay en dónde guardarlos y no puede haber genes si no hay ADN, ¿de acuerdo? Entonces, el ADN de los cromosomas es el soporte físico de los genes. Así como en un disco o en una tarjeta de memoria caben muchos datos, en los cromosomas hay muchísima información. Se calcula que hay unos 100,000 genes en la especie humana. ¿De acuerdo? Entonces, la especie humana tiene 100,000 genes y cada uno de estos genes está codificando la información específica para que las células tengan un cierto comportamiento o representen una cierta característica hereditaria, ¿de acuerdo? Como puede ser el color de la piel, la forma del cabello, el color de los ojos, etcétera, etcétera. Aspectos tanto positivos como negativos, hay que aclarar eso. Entonces, en nuestra lengua, por ejemplo, en el español, podemos escribir innumerables palabras, frases, libros, y para ello necesitamos la codificación de 28 letras del abecedario. Esto es a saber, de la A a la Z, ¿sale? Mientras que en el lenguaje genético, con 4 letras se construye una innumerable cantidad de genes. No vamos a hablar únicamente del aspecto abstracto de lo que son o lo que representan las 4 letras, sino que vamos a clarificar cada una de ellas. Tenemos la G, la A, la T, la A, la G, la A, la T y la C, que es la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Y cada una de estas va a estar al interior de la doble hélice del ADN, codificando una cierta cantidad de valores que van a estar replicándose de forma independiente. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen esquemática, timina, adenina, citosina, guanina, en donde este par de codificación genética siempre va a estar dada por los valores que tenemos en cada uno de los términos que representan el valor, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estas nucleótidos o estos nucleósidos, ¿de acuerdo?, van a empezar a replicar en la estructura de la cadena del ADN de forma secuencial.
timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, siempre lo mismo, y así va a estar desarrollado dentro de la cadena completa del ADN. Para ver una analogía con respecto al funcionamiento del ADN, pues vemos este almacenamiento de música en forma digital. Entonces, la información almacenada posee la apariencia de música. Asimismo, el ADN codificado posee, digamos, las características de la especiación final que va a representar la célula. Pues no. Veamos cómo funciona, por ejemplo, en el caso de la música. La información digital se almacena en un disco compacto, en un CD, o en un archivo de memoria, o en una tarjeta de memoria, etcétera, como si fueran simplemente ceros y unos, que es la unidad básica de información, la bit, ¿de acuerdo? Entonces, van a estar, cuando aparece 0 y cuando aparece un 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, por ejemplo. Entonces, la música va a estar codificada como un espacio en donde sí aparece y donde no aparece. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Posteriormente, esta música o este lenguaje o este código tiene que ser interpretado. ¿Cómo va a ser interpretado? Pues necesita tanto un dispositivo físico como un hardware que permita reconocer los patrones que van a estar desarrollando. Para que así, después de esta codificación, se produzcan lo que son las ondas de sonido, que pueden ser interpretadas por el oído y el cerebro, y finalmente nosotros pasamos de tener un código binario de ceros y unos a escuchar la música. ¿De acuerdo? Asimismo va a funcionar el ADN, que el cual va a representar la información genética que se precisa para generar, si se le puede denominar así, la vida. Nótese que a través de la información es transmitida a través de estos mismos tres pasos. Primero tenemos el ADN codificado de forma, si quieren verlo así, digital en la cadena. Ahí es donde está la música. Digital con los ceros y unos, pero en este caso es un código de los nucleósidos que vimos, adenina, timina, citosina, guanina. Después es una transcripción en donde otro organismo, otro componente, es el que se encarga de replicar cómo es que va a estar funcionando este código por medio del RNA o el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico también va a hacer la transcripción y la traslación a ribosomas, y estos ribosomas van a comenzar a formar enzimas que van a formar las proteínas propias, y estas proteínas son las que al final de cuentas van a desarrollar y metabolizar todos y cada uno de los componentes necesarios para la formación de la característica específica de un organismo vivo. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, necesita un proceso extra para pasar del ADN hasta la replicación de la característica que se está heredando de un organismo a otro. ¿Sale? Aquí les dejo una lámina para que la vayan traduciendo en inglés. Recuerden que la información que les estoy compartiendo aquí, la presentación, o en este caso el archivo PDF, también se los voy a subir a las plataformas, tanto Classroom como en la plataforma del tecnológico. Y entonces ahí ustedes también pueden ir retomando la información, por si en alguna parte no les quedó claro, igual luego lo platicamos. Y aquí pueden ver esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta lámina está en inglés. Ahí ustedes más o menos pues, pónganse a aplicar los conocimientos que han estado desarrollando a lo largo de estos periodos del inglés. ¿De acuerdo? Es muy sencillo porque son muchos cognados, o sea, palabras que suenan igual en inglés y en español y significan lo mismo. Entonces, muy fácil cómo podemos identificar cada una de estas estructuras y demás. ¿Sale? En este caso, el ADN es un polímero de doble espiral cuya espiral simple se encuentra formado por una secuencia de nucleótidos, el cual tiene la presencia de un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que es la que ya estábamos viendo, y cada uno de estos pues nosotros lo conocemos como un nucleócido. ¿De acuerdo? Estas espirales se unen en las bases nitrogenadas por medio de enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno no tienen tienen una cierta característica, que es que no están enlazados de forma muy fuerte a las uniones con los nucleósidos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que una vez que se unen, también es necesario que se vayan a ir rompiendo esta secuencia de la formación del código genético para la replicación del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un valor de unos nucleósidos, timina, adenina, la cual se pueden dar cuenta que tiene una formación de dos puentes de hidrógeno o dos enlaces de hidrógeno, mientras que la formación guanina-citosina
tiene una formación de 3 puentes de hidrógeno, ya sea que estén del lado izquierdo o del lado derecho. Tienen exactamente la misma estructura con respecto a uno y otro, ¿sale? Entonces, la función principal del ADN es la de mantener a través de un sistema de claves, que en este caso es el código genético, la información necesaria para que las células hijas sean idénticas a las progenitoras. En este caso, la información genética. El ADN va a ser copiado en un proceso llamado replicación de ADN, el cual acontece mediante el proceso de la mitosis y de la meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber un mecanismo en el cual el ADN ya está formado, pero voy a necesitar que ese ADN se replique. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de un cierto mecanismo que vamos a ver un poco más adelante, puedo ir viendo cómo se va a ir rompiendo esta estructura del ADN para formar una nueva cadena de ADN con exactamente el mismo código genético o el mismo estructura genética a partir de la cadena que lo está formando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las viejas estructuras y a partir de la adición de las nuevas estructuras se va a estar formando el ADN. Bueno, esto no es un proceso, digamos, muy simple de reconocer. Tomó mucho tiempo, tomó bastante investigación al respecto hasta que se pudo dilucidar cómo era el mecanismo por el cual se podía hacer la replicación del ADN, cómo ocurría este proceso en el interior del organismo. Hay una cantidad impresionante de estructuras químicas orgánicas que se encargan de la replicación del ADN y que están trabajando directamente con la misma. ¿Vale? Entonces, para que ocurra este proceso de la especialización de las estructuras celulares por medio del código genético, necesitamos lo que es la transcripción y la traslación del ADN. El ADN debe ser copiado para que el ARN mensajero o mRN, que es el ácido ribonucleico mensajero. Entonces, este ácido mensajero, si lo queremos ver así, viaja del núcleo hacia los ribosomas, que son los que se encuentran en el citoplasma. Entonces, está la cadena de ADN, ¿de acuerdo? Se va rompiendo y se va formando una cadena de RNA y este sale del interior del núcleo, ¿de acuerdo? Hacia el exterior de la célula, en donde se encuentra el citoplasma y donde existen otros ribosomas, que son los que van a estar encargados de la especiación de cada una de estas cadenas de ARN. Entonces, una nueva cadena de ARN complementaria se crea, que es el RANRN, partiendo del mensajero, que es lo mismo que la cadena de ADN, con la excepción de que en este caso el RNA, en lugar de tener timina, va a presentar un nuevo nucleósido que va a ser el uracilo, ¿de acuerdo? Entonces, saliendo del interior de del RNA hacia el exterior del citoplasma, es en donde comenzamos a observar cómo es que cada una de esas estructuras en el exterior del núcleo comienzan a codificar con proteínas, con enzimas, con otros organismos para que se formen las nuevas estructuras o los nuevos caracterizaciones en donde se van a formar cadenas de polipéptidos, va a ir a un ribosoma y entonces va a comenzar lo que es la síntesis de proteínas. Cada uno de las proteínas va a tener una especiación o una caracterización específica para que la célula comience con este mecanismo con el cual va a poder identificar para qué, digamos, está diseñada o cómo es que fue desarrollada, ¿de acuerdo? Y en el caso de los organismos superiores, tenemos lo que son dos procesos de replicación celular. En las células eucariotas existen dos tipos de división celular y de esto va a ir la actividad para el día de hoy. Vamos a tener lo que se conoce como mitosis y la meiosis, las cuales a grandes rasgos podemos identificar de la siguiente forma. Cuando una célula se divide por mitosis, las células hijas son idénticas a la célula madre, ¿de acuerdo? Entonces, la mitosis, como quien dice, lo que hace es partir una célula a la mitad y por medio de los mecanismos que ya les expliqué anteriormente de la replicación de ADN y la especiación de cada una de ellas, se forman dos células que van a ser exactamente iguales a la célula madre, ¿de acuerdo? Mientras que cuando la división es por el mecanismo de la meiosis, se reduce a la mitad del número de cromosomas. O sea, una célula madre
al dividirse por meiosis, va a formar células hijas, pero estas células solamente van a tener la mitad cada una de las células que tenía la célula madre o la célula inicial, ¿de acuerdo? Este es un mecanismo muy importante porque a partir de la formación de estas células haploides van a ser las células que van a contener la cantidad exacta de la mitad de las células que tienen las otras características, ¿de acuerdo? Entonces, estas células hijas que formaron por meiosis son las que se van a unir con otras células por meiosis para formar una nueva célula a través de la mitosis celular, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las células sexuales las que van a presentar estas características, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad para desarrollar el día de hoy, bueno, de la actividad de la clase del día de hoy, va a ser que hagan un resumen, un escrito, un proyecto, un ensayo acerca de lo que son la mitosis y la meiosis, pero sobre todo recalcando la diferencia en cuanto a los mecanismos que ocurren en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se da la mitosis? ¿Cómo se da la meiosis? ¿Y cuál es la implicación que tiene dentro de la formación tanto de las células de un organismo desarrollado como para las células de un organismo que está por desarrollarse? ¿De acuerdo? Entonces, las indicaciones van a estar ahí en las plataformas y va a estar allí la indicación completa. ¿De acuerdo? No tiene que ser muy extenso, 2, 3 cuartillas únicamente, una para la mitosis, una para la meiosis y una para los mecanismos que se desarrollan para cada una de ellas. Y listo. ¿Sale? Bien. Y finalmente, vamos a ver más adelante en la próxima clase cómo es que se dan los mecanismos para la herencia. Entonces, heredamos de nuestros padres por medio de juegos de 2 cromosomas, uno del padre y de la madre. Todas las células somáticas del ser humano, por ejemplo, tienen 23 pares de cromosomas. Cada par contiene uno de los caracteres, en este caso, una pareja de genes en posiciones análogas, aunque no necesariamente con la misma información. Estos genes portadores de la información para el mismo carácter se denominan alelos y la pareja de cromosomas se conoce como cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Me reviso aquí. Entonces, de aquí es donde van ustedes a retomar la información para desarrollar su actividad de la mitosis y de la meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir la stop share. ¿Vale? Y bien, para los que hayan llegado un poco tarde, les voy a explicar el mecanismo para justificar la no asistencia de las reuniones en el horario preestablecido. Cada clase, como recordarán, está siendo video grabada y ya logré solucionar el problema. Las voy a subir a mi canal personal de YouTube. Entonces, ahí en el YouTube, ustedes, para que no tengan que descargar el video, pueden ver el video en YouTube. ¿De acuerdo? Y para quien no puede asistir a la clase, pues simplemente hace un resumen de una cuartilla, cuartilla y media, 2 cuartillas máximo, de lo que se vio durante la clase de cada uno de los días. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para este caso, solo tienen que hacer justificar el video de la clase anterior, porque la primera clase fue donde únicamente estuvimos analizando la forma en que vamos a estar trabajando aquí en la forma a distancia. ¿De acuerdo? Entonces, si no pudieron estar en la clase anterior, solamente tienen que hacer un resumen de lo que vimos en la clase anterior, que fue historia de la genética, y listo, así pueden justificar. ¿De acuerdo? Para las personas que están presentes el día de hoy, no es necesario que realicen esta actividad, con que eso sí es importante, por favor, que en su caso le pongan su nombre completo en el, o bueno, un apellido o el nombre para lograr identificar las personas que sí están asistiendo, porque luego, por default, algunos dispositivos lo que aparece es el nombre. Entonces, ahorita veo que todos ustedes muy bien tienen su nombre: Ángel García, Mario Domínguez, Marian Cadena, Montserrat Reyes, etcétera, etcétera, pero luego me aparecen por ahí, sobre todo cuando son grupos más voluminosos, Samsung no sé qué, Huawei, LG, iPhone de tal, ¿no? Entonces, bueno, si tienen ahí su iPhone de tal, ya sé de quién es, pero si no, por favor, sí les pido que pongan su nombre. Tú no, Conde, tú ya, así con el pandita, ya sé que eres tú. Entonces,
Pues bien, por el día de hoy sería todo lo que veremos. Mañana vamos a ir con lo de las diferentes, más información acerca de principios básicos de la genética. Y ya tienen la actividad. Para los que me preguntaron, sí, todavía no he subido la actividad en la plataforma. Ya van a estar tanto la de ayer como la de hoy en la plataforma del YouTube. Pueden entregarla ya sea en Classroom o pueden entregarla por la plataforma. Espérenme, voy a darles la clave del Classroom para los que aún no se han dado de alta en el Classroom. Ahorita les voy a compartir la pantalla de el Classroom. Entonces recuerden que su grupo es Genética General 2 y tienen que abrir esta plataforma de acá arriba, los que ya la conocen, classroom.google.com, ¿de acuerdo? Ya que la abren, les va a aparecer la pantalla anterior. Esta, si ustedes no han estado en ninguna otra clase, lo de aquí abajo no les va a aparecer, solo les va a aparecer la parte superior de la izquierda y aquí le dan clic en donde dicen, dan las opciones del signo de más y aparecen las opciones apuntarse a una clase o crear una clase. Ustedes le dan en apuntarse a una clase y les pide un código. Aquí ingresan el código y listo. Ahorita les voy a dar el código para que puedan agregarse a la clase de Genética General 2. Y este es el código, apúntenlo bien. Si no, también lo voy a volver a subir ahí al chat del WhatsApp. ¿De acuerdo? Es sencillo, BQ6FGV. Todo con minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el código para que ustedes puedan dar de alta en el Classroom de este grupo de Genética General para el modelo mixto. ¿Sale? Por ahí para Ángel, que me había pedido el código, pues ahí está. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita en lo que hemos desarrollado, solamente les he subido el programa de la clase, ¿de acuerdo? En formato PDF. Les subí el primer material de la clase, que es el de Historia de la Genética, y la actividad de la biografía sobre un personaje importante de la genética y soporte a la misma. ¿Vale? Entonces, hoy le voy a subir la presentación que estamos viendo en el transcurso de este día y la actividad 2, que va a ser la de el ensayo sobre mitosis, meiosis y las diferencias entre ambos mecanismos. ¿Vale? Entonces, esos dos van a estar allí y en la medida de lo posible en la plataforma no sé si me deja, creo que no, pero en el Classroom sí. En el Classroom les voy a subir el código del enlace para el video de YouTube. Incluso pueden reproducir el video directamente allí en el Classroom, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con lo de los datos, todos están trabajando desde sus celulares para que no les consuma una gran cantidad de información. ¿Sale? Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, ya saben, me pueden escribir ahí en Classroom, me pueden escribir a mi correo, ahí aparece también en el Classroom o por medio de WhatsApp. ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a la clase del día de hoy? Pueden levantar la manita o pueden desactivar su silencio para que puedan participar. Se puede igualmente que ayer, ¿no? Escrito en Word o en otras. Formato libre, exactamente. Word, PDF, PowerPoint. Lo pueden escribir de una computadora a mano y sacarle una foto y subirlo en el Classroom. Le da la opción en el Classroom de hacerlo así. En la plataforma no sé, creo que no, pero bueno, con que lo entreguen en formato libre como puedan, como Dios les dé a entender, adelante. ¿Alguien más? Tenemos un último minuto. Oiga, profe, ¿a qué hora va a abrir lo de la plataforma? ¿A qué hora va a abrir lo de la plataforma? La plataforma todavía no estoy seguro, pero yo creo que antes de las 3 de la tarde ya están las actividades para que puedan trabajar en ella. ¿Vale? Bueno, cualquier duda o información que vaya surgiendo en el transcurso del día, ahí estamos en contacto. Tenemos hasta el viernes, ¿verdad? ¿Perdón? Tenemos hasta el viernes para enviar las actividades. El viernes, porque el viernes en la tarde-noche o el sábado temprano es cuando reviso y almaceno las actividades que se hayan desarrollado. ¿Vale? Entonces, por ahí. Profe, ¿sí? Entonces, ¿usted comparte en live para ver su video? Sí, yo se lo subo a YouTube. Ok, es que yo pues, no he participado en la clase anterior para verlo entonces. Perfecto, ahí le subo el enlace, ¿sale? Entonces nos vemos, hasta luego. Cualquier duda, ya saben, estamos en contacto.